Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, de ganas de enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, uno que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y famosas a nivel mundial, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen, vamos a hablar del presunto drama legal que se ha desatado entre estos dos talentosos actores. Ya saben que aquí en el canal nos encanta investigar, profundizar y traerles la información más precisa y actualizada, así que agárrense fuerte porque este vídeo promete ser revelador. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles de esta polémica, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que siempre están cargados de noticias frescas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su increíble química en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Todos amamos verlos juntos, su complicidad, sus miradas, parecían una pareja de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y generando una gran interrogante: ¿qué pasó realmente entre ellos? Si bien los motivos exactos de su ruptura nunca fueron confirmados por los protagonistas, surgieron rumores de todo tipo. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, otros a presiones mediáticas insoportables, e incluso hubo quienes hablaron de terceros en discordia. Lo cierto es que tras la separación, tanto Hande como Kerem tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En las últimas semanas han comenzado a circular rumores cada vez más fuertes sobre un supuesto drama legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿De qué se trata? Pues bien, según fuentes cercanas a los actores, Hande Erçel habría demandado a Kerem Bürsin por difamación. Sí, así como lo oyen. Al parecer, la actriz no estaría nada contenta con ciertas declaraciones que Kerem habría hecho sobre ella en entrevistas y redes sociales, considerándolas lesivas para su imagen y reputación. Se dice que estas declaraciones estarían relacionadas con los motivos de su ruptura y con la forma en que Hande manejó la situación después de la separación. Obviamente ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido estos rumores. Sus representantes se han limitado a guardar silencio y a no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, la ausencia de ambos en eventos públicos y la falta de interacción en redes sociales han alimentado aún más las especulaciones. Ahora bien, ¿qué pruebas existen de esta supuesta demanda? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone turbia. Hasta el momento no hay documentos judiciales ni información oficial que confirmen la existencia de la demanda. Sin embargo, algunos medios turcos afirman haber tenido acceso a fuentes internas que aseguran que el caso está siendo llevado por un equipo de abogados de alto nivel y que se está manejando con total discreción para evitar una mayor exposición mediática. Por supuesto, como siempre les digo, hay que tomar estos rumores con cautela. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas y las especulaciones infundadas están a la orden del día. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la falta de desmentido por parte de los protagonistas nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Pero, ¿cuáles serían las posibles consecuencias de una demanda por difamación? Pues bien, si Hande Erçel lograra demostrar que Kerem Bürsin la difamó, el actor podría enfrentarse a una multa considerable y a la obligación de retractarse públicamente de sus declaraciones. Además, su imagen pública podría verse seriamente afectada, lo que podría tener consecuencias negativas en su carrera profesional. Por otro lado, si la demanda no prospera, Hande Erçel podría verse expuesta a críticas y acusaciones de querer dañar la imagen de Kerem Bürsin. Además, la situación podría generar aún más tensión entre ambos actores, lo que dificultaría aún más cualquier posibilidad de reconciliación en el futuro. En definitiva, este presunto drama legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de lo complicado que puede ser el mundo de las celebridades. Las relaciones personales se ven expuestas a la opinión pública, las presiones mediáticas son constantes y cualquier error o desliz puede tener consecuencias devastadoras. Por ahora, solo nos queda esperar a ver cómo se desarrolla esta historia.
Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Mientras tanto, los invito a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande Erçel tiene razón al demandar a Kerem Bürsin? ¿O creen que todo esto es una exageración mediática? Los leo en los comentarios. Para recapitular un poco, hoy hemos explorado los rumores de una posible demanda por difamación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, examinando los posibles motivos y consecuencias de esta situación. Recuerden que aunque no hay confirmación oficial, la persistencia de los rumores nos hace preguntarnos qué está pasando realmente entre estos dos actores. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente linda. Que tengan un día maravilloso. Pero espérense, que aquí no termina la cosa. Aún tenemos tela que cortar y mucho que analizar sobre este chismecito que nos tiene a todos con el Jesús en la boca. Vamos a profundizar un poquito más en los antecedentes, en los posibles detonantes de esta supuesta demanda y en lo que esto podría significar para la carrera de Hande y Kerem. Primero, recordemos un poco el contexto. La relación entre Hande y Kerem fue un auténtico fenómeno mediático. Desde el primer momento en que se les vio juntos en el set de Sen Kalkam, los fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue como si un sueño se hiciera realidad para millones de personas en todo el mundo. Los veíamos viajar juntos, compartir momentos especiales en redes sociales, dedicarse mensajes cariñosos, eran la pareja perfecta, el arquetipo del amor idealizado. Pero como suele suceder, la realidad no siempre es tan rosa como la pintan. Y las presiones del mundo del espectáculo, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por desgastar la relación. La ruptura, como ya les conté, fue un golpe duro para muchos. Los fans se sintieron traicionados, decepcionados. Y aunque tanto Hande como Kerem intentaron mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas, la sombra de su relación siempre estuvo presente. Ahora bien, volviendo al tema de la supuesta demanda por difamación, es importante analizar qué tipo de declaraciones podrían haber molestado tanto a Hande como para tomar esta drástica decisión. Recordemos que tras la ruptura, Kerem ha dado algunas entrevistas en las que ha hablado sobre su relación con Hande, aunque siempre de forma bastante discreta y evasiva. En algunas de estas entrevistas ha insinuado que la relación terminó debido a diferencias en sus prioridades y objetivos de vida. También ha mencionado que fue un momento difícil para ambos y que necesitaban tiempo para sanar y seguir adelante. ¿Podrían estas declaraciones haber sido interpretadas como difamatorias por Hande? Es posible. Quizás la actriz considera que Kerem ha dado a entender que ella fue la responsable de la ruptura o que no se comportó de la manera adecuada después de la separación. Otra posibilidad es que las declaraciones de Kerem hayan afectado la imagen pública de Hande, haciéndola parecer menos profesional o menos comprometida con su carrera. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, cualquier comentario negativo puede tener consecuencias devastadoras. Además, recordemos que las redes sociales son un arma de doble filo. Cualquier comentario, cualquier publicación, puede ser interpretada de mil maneras diferentes y generar una gran controversia. ¿Podría Kerem haber hecho algún comentario en redes sociales que haya molestado a Hande? Es una posibilidad que no podemos descartar. Ahora, vamos a analizar las posibles consecuencias de esta demanda. Si Hande logra demostrar que Kerem la difamó, el actor podría enfrentarse a una multa considerable, como ya les dije. Pero más allá del tema económico, lo que realmente estaría en juego es su imagen pública. Una demanda por difamación podría dañar seriamente la reputación de Kerem, haciéndolo parecer poco confiable o incluso agresivo. Esto podría afectar sus contratos publicitarios, sus proyectos cinematográficos y su relación con sus fans. Por otro lado, si la demanda no prospera, Hande también podría salir perjudicada. Podría ser acusada de querer dañar la imagen de Kerem o de ser demasiado sensible a las críticas.
Además, la situación podría generar aún más tensión entre ambos actores, lo que dificultaría cualquier posibilidad de reconciliación en el futuro. En definitiva, esta demanda, real o no, es un claro ejemplo de lo complicado que puede ser el mundo de las celebridades. Las relaciones personales se ven expuestas a la opinión pública, las presiones mediáticas son constantes y cualquier error o desliz puede tener consecuencias devastadoras. Ahora, vamos a escuchar sus opiniones. ¿Creen que Hande Erçel tiene razón al demandar a Kerem Bürsin? ¿O creen que todo esto es una exageración mediática? ¿Qué tipo de declaraciones podrían haber molestado tanto a Hande como para tomar esta decisión? ¿Cuáles creen que serán las consecuencias de esta demanda para la carrera de ambos actores? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. Y recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente linda. Que tengan un día maravilloso. Y para cerrar con broche de oro, vamos a especular un poquito más, porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Imaginemos que la demanda realmente existe y que el juicio se lleva a cabo. ¿Cómo creen que se desarrollaría el proceso? ¿Qué tipo de pruebas presentarían los abogados de Hande? ¿Qué tipo de defensa utilizaría Kerem? Podríamos ver mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, cualquier cosa que pueda servir como evidencia para demostrar si Kerem realmente difamó a Hande. También podríamos escuchar testimonios de amigos, familiares y colegas de ambos actores. El juicio podría ser un auténtico circo mediático con reporteros y fotógrafos persiguiendo a Hande y Kerem por todas partes. Y la presión sería aún mayor si el juicio se transmite en vivo por televisión o por Internet. En definitiva, esta situación es un claro ejemplo de lo difícil que es ser una celebridad. La fama, el dinero y el reconocimiento tienen un precio, y muchas veces ese precio es la privacidad y la tranquilidad personal. Por eso es importante que los fans recordemos que Hande y Kerem son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y problemas. Y aunque nos encanta seguir sus vidas y enterarnos de sus chismes, también debemos respetar su privacidad y no juzgarlos sin conocer todos los detalles. Así que, mi gente linda, vamos a mantener la calma, a esperar a ver cómo se desarrolla esta historia y a enviarles buenas vibras a Hande y Kerem para que puedan superar este momento difícil. Y recuerden, aquí en el canal siempre estaremos para mantenerlos informados y para compartir con ustedes los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.